Buenas tardes, estimadas y estimados compañeros de Estudios Sociales. Para la Asesoría Nacional de Estudios Sociales es un placer saludarles y darles nuevamente la bienvenida a este ciclo de conferencias acerca de las temáticas más relevantes del nuevo programa de estudio. En esta ocasión tenemos un tema fundamental que se inicia en las próximas semanas en cada una de nuestras aulas. Para iniciar, le voy a dar la palabra a mis compañeros Laura Lara y Marvin Carvajal, asesores nacionales de Estudios Sociales. Muy buenas tardes, compañeros. Quienes habla, Laura Lara Bolaños, les da un cordial saludo y una bienvenida, sobre todo ustedes docentes de quinto año que, como bien lo decía Jamer, pronto van a estar abordando en sus aulas la temática que hoy nuestra experta nos viene a desarrollar, denominada interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica. Agradecerle como siempre al Instituto de Desarrollo Profesional quien nos abre estas puertas para poder nosotros realizar ese trabajo, así también como el personal del Estado de la Nación. Bienvenida, Pamela. Recordarles a los profesores que estamos desarrollando un ciclo de grabaciones y videoconferencias con el objetivo de ir abordando temas de bajo dominio y temas nuevos consignados en los nuevos programas de estudios sociales que deben aplicarse en todo el país desde séptimo año a undécimo año. Hoy estamos con un tema de undécimo año, del primer periodo, de la primera unidad de trabajo, el punto B específicamente, y Pamela Jiménez, funcionaria del Programa de Estado de la Nación, ha hecho una investigación bibliográfica y una revisión, y hoy nos va a compartir una serie de datos muy importantes y de actualidad. Pamela, bienvenida. Muchas gracias. Bien, como lo indicaban los compañeros, el tema que vamos a tratar el día de hoy se denomina la interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica. Acá en la presentación vamos a ver la relación que tiene con nuestro programa de estudio. ¿De dónde se desprende esta temática? El eje temático integrador, como bien lo indicábamos anteriormente, se refiere al nivel de undécimo año, la sociedad contemporánea, la interconexión global y los procesos históricos que definen la Costa Rica actual. El tema generador se denomina los patrones espaciales e interconexión en la actual sociedad globalizada. La unidad de trabajo que atiende es la 11.1.1, la interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica. Algunas de las preguntas generadoras o preguntas problemas más importantes que atiende esta temática tienen que ver con respecto a los siguientes elementos. ¿Por qué motivos actualmente se habla de una sociedad globalizada? ¿Cómo se evidencian geográficamente la interdependencia e interconexión que caracteriza a la sociedad actual? ¿Tienen los procesos actuales de la globalización una acción igual sobre todos los seres humanos y regiones del planeta? Esta temática específicamente que tratará la especialista en esta conferencia del día de hoy se denomina intercambio y comercio comercial e intenta desde nuestra planificación didáctica atender a los siguientes criterios de evaluación. Explicar por medio de estudios de casos a través de mapas y gráficos el intercambio de materias primas, manufacturas y servicios a escala global. Analizar a través de productos disponibles en el hogar o la comunidad la interrelación espacial entre los centros de producción y el consumo en el marco de la interdependencia global. Y finalmente, explicar el funcionamiento de las empresas transnacionales en la actualidad y las razones por las que ejecutan las labores de producción y servicio en diversos lugares del planeta, poniendo especial interés en el caso de Costa Rica. Para abarcar este tema, vamos a presentar a la especialista del día de hoy, quien es la máster Pamela Jiménez Fontana. Pamela Jiménez Fontana es economista, ingresó al programa del Estado de la Nación en el año 2014, es la encargada del capítulo Oportunidades, Estabilidad y Solvencia Económicas, es graduada de la Maestría Académica en Demografía de la Universidad de California en Berkeley y de la Maestría en Economía de la Salud y Políticas Sociales del posgrado de Economía de la Universidad de Costa Rica. Actualmente, como les indicaba, es investigadora del Centro Centroamericano de Población de esta casa de enseñanza. A Pamela Jiménez Fontana le damos la más cordial bienvenida junto a nuestro agradecimiento, al igual que a los compañeros del Informe del Estado de la Nación que
siempre nos han acompañado y dado respaldo en estos procesos de divulgación. Pamela, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir un poco de los resultados que se analizan, de los temas que se analizan en el Informe de Estado de la Nación. Esta presentación está enfocada en el tema balance económico de Costa Rica y vínculos con el sector externo, y está basada en los resultados que han sido publicados por el Informe de Estado de la Nación aproximadamente en los últimos 4 años. Nada más brevemente para presentar el Programa Estado de la Nación. Es un centro de investigación que pertenece al Consejo Nacional de Rectores y este publica un informe anual que se titula Informe Estado de la Nación. El centro de análisis del Informe Estado de la Nación es el desarrollo humano sostenible, concentrado en temas de las capacidades y libertades para vivir de forma digna. En este tema, en el capítulo económico, nos enfocamos en las oportunidades que tienen las personas. Esto es importante, ¿por qué? Porque los temas que analiza el Informe Estado de la Nación no se concentran en análisis de instituciones o análisis de coyuntura de gobierno, sino lo que analizamos son el contexto económico y cómo eso influye en las oportunidades para las personas. En el tema de esta presentación, voy a hacer un paréntesis para un par de conceptos importantes que se van a mencionar a lo largo de la presentación. El primer concepto es el concepto de exportaciones. ¿Y qué son exportaciones? Es la venta de bienes y servicios en el extranjero o para personas extranjeras. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, la venta de café costarricense fuera del país es una exportación de un bien, pero también cuando viene un turista, por ejemplo, alemán, estadounidense o italiano a Costa Rica y en el país consume bienes y servicios, consume alimentos o servicios como por ejemplo el canopy o servicios turísticos en playas, eso es una exportación de servicios. ¿Por qué? Porque se le está vendiendo un servicio a un extranjero que trae dólares o euros, divisas, moneda extranjera, y las trae para comprar bienes y servicios en Costa Rica. Las importaciones es la compra de bienes y servicios en el extranjero, la compra que hacen personas en el país, costarricenses o extranjeros que compran bienes y servicios en el extranjero. Eso, por ejemplo, es cuando sale un costarricense y compra bienes y servicios en Estados Unidos, o compra bienes y servicios en Panamá, o cuando compra productos por internet, productos extranjeros. Eso es una importación de un bien. Pero también cuando un costarricense viaja a Nicaragua o viaja a Panamá como turista, compra bienes y servicios y también está realizando una importación de bienes y servicios. En la teoría económica, cuando las personas comercian, se dice que entonces la producción mundial va a aumentar, porque es este flujo de bienes y servicios que aumenta la producción. Otro concepto importante es la inversión extranjera directa, que eso es muy importante para Costa Rica, que esa es la entrada de flujos de capital que realizan, es una inversión que realizan extranjeros en Costa Rica, que traen esos capitales y ya sea que los invierten en bienes o en acciones en el país. Pueden ser acciones en el mercado bolsa costarricense o pueden ser inversión que realicen en el mercado inmobiliario, por ejemplo. Y estos son flujos importantes para el país. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a ver algunos resultados de este tipo de conceptos importantes de los vínculos que tiene la economía costarricense con el mercado internacional. Un dictamen general del último informe Estado de la Nación, como para darnos un contexto, y lo que encontramos es que el país
y esto no solo en economía, sino en materia social, ambiental y política, sigue sin afrontar por el fondo los grandes desafíos en materia de desarrollo humano. Y esto lo que significa es que hemos avanzado en los últimos años muy lento en los principales indicadores sociales, económicos, ambientales y políticos que pueden comprometer los avances que ha logrado Costa Rica en materia de desarrollo humano. Por lo tanto, lo que insta el informe Estado de la Nación es a cambiar el lente y ver qué es lo que hay detrás de los problemas para entenderlos con nueva información. ¿Cuál es el dictamen económico del último año? Lo que encontramos es que la economía costarricense muestra una desconexión estructural entre el empleo y la producción. ¿Por qué? Porque vemos que la economía está creciendo, tal vez no suficiente o no tanto como quisiéramos, pero no vemos los mismos avances en materia de empleo. Entonces el crecimiento económico ha sido insuficiente y además, aunque se han observado específicamente en los últimos 2 años algunas mejoras en el mercado laboral, esto coexiste con un deterioro en la calidad de este trabajo. Mayor informalidad, mayor subempleo y un crecimiento y una disparidad en el crecimiento de los salarios. En este gráfico se muestra el crecimiento real de la economía costarricense desde 1993. Vemos que para el 2017 el crecimiento real de la economía fue aproximadamente un 3%, se observa una reducción en el crecimiento, pero además lo que vemos es que el crecimiento costarricense se mantiene moderado, por debajo del promedio de largo plazo, que es de un poco más del 4%, estamos creciendo inferior al promedio de los últimos 20 años, y además es muy volátil, y eso se observa más en este gráfico. Este gráfico muestra el crecimiento mensual de la actividad económica, y lo que vemos es que dentro de un mismo año la economía costarricense muestra crecimientos y contracción, y esto tiene varios efectos. Uno, genera incertidumbre para el sector privado. ¿Por qué? Porque no es que estamos en una etapa de expansión como se observa antes de la crisis económica, que claramente la economía costarricense estaba en un auge importante. Vemos que más bien después de la crisis económica del 2009 el país se logra recuperar, pero comienza con mayores ciclos. Algo importante es que cuando descomponemos este crecimiento económico, vemos que una gran parte de estos ciclos económicos en gran medida vienen del sector externo, o sea, de las exportaciones. ¿Por qué? Porque cuando nos mantenemos solo con el crecimiento de la economía y quitamos el desempeño de las zonas francas, vemos que el crecimiento es un poco más estable. Entonces, aunque el sector externo, las exportaciones aportan al crecimiento económico, también aportan mucha volatilidad en la economía, especialmente después de la crisis del 2009. El país, y esto es como el contexto, lo que estoy tratando de presentar, el país se empieza a observar en la economía mayores presiones en la alza de los precios. Vemos que antes del 2016 la economía costarricense estaba mostrando una reducción importante en la inflación, que incluso llegó a tener indicadores negativos, tenemos una inflación de menos 0,8%, pero aproximadamente desde el 2016 se comienza a observar una mayor presión en los precios y esta ya alcanza una inflación de 2,6%. Sigue siendo una inflación baja, una inflación bastante baja, especialmente cuando nos comparamos con otros países de la región. Sin embargo, es importante estar monitoreando si estas presiones a la alza van a continuar por los próximos años. ¿Por qué esto es importante? Y es porque esto tiene un efecto sobre el costo de vida para las personas. El tipo de cambio, después de varios años de mantenerse prácticamente rígido, muestra un poco que se está alejando de esta estabilidad, una mayor flexibilidad, como en teoría está diseñado el tipo de cambio, que debería ser un poco más flexible, pero vemos mayores también presiones a la alza en el tipo de cambio, y esto tiene un impacto también para las personas, especialmente las personas que importan
productos o servicios del exterior. ¿Por qué? Porque ahora el carro o el celular o los productos que compro por internet me van a salir más caros porque voy a ocupar más colones por dólar para poder comprar esos mismos productos. Entonces, el incremento en el precio de colón costarricense respecto al dólar o el incremento del tipo de cambio también genera un mayor costo para las importaciones. Y además también genera un mayor costo no solo para los consumidores, también para los productores que importan parte de esos insumos para producir. Entonces, acá voy a hacer como un paréntesis para ver estructural, cómo llegamos a donde estamos ahorita, qué fue lo que hicimos. De 1950 a 1980, Costa Rica muestra un avance importante en materia económica, un crecimiento importante en el PIB per cápita, un crecimiento importante en la esperanza de vida, un crecimiento en la escolaridad promedio de la fuerza laboral, mayor participación electoral y una reducción importante en la incidencia de pobreza, que en 1950 aproximadamente la mitad de los hogares costarricenses se encontraban en condición de pobreza y para 1980 este nivel es de aproximadamente un 19%. Sin embargo, llegan los años 80, el país entra en una recesión económica, una crisis económica y vemos que desde ese momento al país le ha costado más avanzar. Con la crisis de los años 80, el país recorta fuertemente en inversión social pública, que como se muestra este gráfico, un recorte en la inversión social pública per cápita, la inflación crece de forma acelerada, la economía muestra una contracción importante, la deuda pública empieza a crecer muchísimo y este recorte en la inversión social pública tiene consecuencias importantes en materia de educación, recortes en educación, recortes en salud, dejamos de invertir en infraestructura y eso se observa actualmente por las carreteras que tenemos, los edificios que tenemos, que en gran parte fueron inversiones que hicimos hace varias décadas. Entonces la crisis tuvo consecuencias significativas. Entonces el país luego entra a los años 90 y con un nuevo estilo de desarrollo. Este nuevo estilo de desarrollo fue una respuesta a la crisis económica de los años 80, pero no obedece a un plan maestro ni a un consenso de la población, sino fue más bien un estilo heterodoxo que obedeció a distintas apuestas en materia económica, social, ambiental y política, pero no fue un consenso, no fue un plan maestro que el país firmó un nuevo estilo de desarrollo, sino que obedeció a distintas políticas en la materia. Y entonces acá vamos a concentrar en cuál fue la apuesta económica en los años 90 como respuesta a que el país empieza a tratar de salir de la crisis de los años 80. La apuesta económica fue promoción de las exportaciones, atracción de la inversión extranjera directa, con el objetivo de que, el objetivo era aspirar a un mayor crecimiento en la productividad y que eso se iba a trasladar a un crecimiento en los ingresos. Esto es importante, ¿por qué? Porque esta apuesta económica marca muchísimo la apertura comercial que tiene Costa Rica con el mundo. Este gráfico muestra la composición de las exportaciones. La línea verde son las exportaciones agrícolas. La línea gris son las industriales y la celeste en zonas francas. El 44% de las exportaciones en 1994 eran exportaciones agrícolas. Y vemos que esto se redujo al 20%, mientras que las exportaciones que se realizaban en zona franca pasaron del 11% al 54%. Esto se conoce como la tijera de las exportaciones, porque si ustedes observan, hay un cambio rotundo en la estructura de las exportaciones costarricenses, una rápida transformación en la estructura productiva, que esto además de paso estuvo acompañado de la creación de una institucionalidad que empezó a acompañar a este nuevo sector de zonas francas, sector exportador de nuevos productos, para que se incorporara al mercado internacional. Esta transformación no solo fue en las exportaciones, sino fue en la economía en general. En 1991, el 13% de la producción costarricense era agropecuaria y de servicios era solo el 28%.
Esto es de acuerdo a la matriz insumo-producto, que es un instrumento que construye el Banco Central para analizar toda la estructura productiva del país. ¿Y qué pasó con el sector agropecuario? Pasó de ser el 13% de la economía a ser el 6% de la economía. Y en la actualidad, la mayor parte de la economía está concentrada en servicios. El 40% de la producción del país son los servicios. Entonces vemos que también hay una transformación de la estructura de la economía. Parte de lo que se produce en zonas francas son servicios. Por ejemplo, tenemos lo que son servicios de call center, que es una exportación de un servicio porque le estamos brindando servicios telefónicos, de atención telefónica a personas en otras partes del mundo. Es una exportación de servicio. Tenemos todo lo que se llama back office, o es atrás de oficina, que por ejemplo es bancos que están radicados dentro de zonas francas, que brindan servicios financieros a sus casas matriz fuera de Costa Rica. Entonces esto es muy importante porque hay una transformación estructural de la economía. Y esto también estuvo acompañado de una mayor entrada de flujos de capital. Este gráfico lo que muestra es la inversión extranjera directa, que fue uno de los conceptos que les comenté al inicio. La inversión extranjera directa, vemos cómo ha crecido muy rápidamente desde el 2000 hasta el 2016. Hay una reducción efectiva que pasó en el 2000, con la crisis del 2009, pero esta mantuvo una tendencia creciente cuando la economía se recupera de la crisis económica. ¿Por qué estos flujos son importantes, estos flujos de capital que entran? Son importantes porque sirven para no solo el desarrollo productivo dentro del país, sino que además también estos flujos son dólares que entran a la economía costarricense, dólares que utilizan los costarricenses para comprar productos en el extranjero. Eso es muy importante. Tal vez eso es un tema en que sí me gustaría detenerme. Costa Rica no produce dólares. Los dólares se imprimen, básicamente en Estados Unidos. Estados Unidos es quien genera dólares. Nosotros conseguimos dólares ¿cómo? Conseguimos dólares exportando, vendiendo bienes o servicios, con café, banano, piña, zonas francas, traen dólares a Costa Rica. Y de esa forma el país obtiene dólares. Nosotros estamos muy acostumbrados a tener dólares en los bancos, pero usted va a un banco en otros lados del mundo y no necesariamente va a conseguir dólares tan rápidamente. Por ejemplo, euros, usted ocupa euros, hoy va al banco y le pueden decir, no tenemos, nadie nos sabe ni dónde dejar euros hoy. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque la inversión extranjera directa también es una fuente de dólares que obtiene el país. Y por eso el país, Costa Rica, es una economía que se dice que está muy dolarizada, muchas personas tienen cuentas bancarias en dólares, y eso también permite un balance entre las demandas y oferta de dólares, porque importamos mucho del extranjero y para eso ocupamos dólares. Esta apertura comercial que el país comienza a hacer también estuvo acompañada de importantes y bastantes tratados de libre comercio. Vemos que entre los primeros tratados de libre comercio que tiene Costa Rica es de México con 1995, pero después vemos que en los años 2000 se comienzan a firmar muchos tratados de libre comercio. En la fecha que está en el cuadro es la fecha de entrada de vigencia del Tratado de Libre Comercio. Tenemos los primeros fueron Chile, República Dominicana, Canadá, luego CARICOM, Estados Unidos en el 2009, y más reciente tratados de libre comercio con Perú, Singapur, China, que es uno bastante importante, y también otro muy importante es la Unión Europea. ¿Para qué sirven los tratados de libre comercio? Bueno, los tratados de libre comercio sirven para facilitar el flujo comercial de bienes y servicios entre países. Aunque algo importante también es que estos tratados de libre comercio, lo que dicen las empresas es que muchas veces les permite obtener seguridad jurídica. ¿En qué sentido? En que el tratado, ellos se están amparados en los convenios que están firmados en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, muchas veces Costa Rica, por ejemplo, al tener tratados de libre comercio con Estados Unidos o con la Unión Europea, otras empresas extranjeras vienen, instalan sus producciones en Costa Rica
porque ¿y para qué? Para después poder exportar a la Unión Europea o Estados Unidos. Entonces nos usan como un puente, porque Costa Rica les está dando seguridad jurídica de que va a tener ciertas ventajas, ciertas libertades impositivas en bajos impuestos o exoneraciones para poder exportar a estos países. En este gráfico lo que se observa son algunos indicadores en el flujo de comercio con los países, los países con los que Costa Rica ha firmado tratados de libre comercio. En este primer gráfico lo que se observa es la variación anual promedio de exportaciones. Vemos que con casi todos los países hemos tenido, ha crecido el nivel de exportaciones, lo que hemos exportado, excepto con China y Singapur. Y aquí con China especialmente obedece a la salida de una empresa privada en Costa Rica, una empresa extranjera que saca ciertas operaciones de manufactura en el país que se exportaban a China. Luego, en esta segunda barra es el déficit comercial. ¿Qué es el déficit comercial? Cuando estas barras es que estamos importando más de lo que exportamos. Entonces tenemos tratados de libre comercio con estos países, estamos exportando más de lo que exportábamos antes, pero en el neto importamos más de lo que exportamos, especialmente con Estados Unidos, por ejemplo, y con China importamos muchísimo más de Estados Unidos que lo que exportamos, de lo que le vendemos a Estados Unidos. Y en este último gráfico lo que muestra es el cambio en la concentración en las exportaciones. Entonces lo que muestra es que hemos diversificado nuestras exportaciones, estamos exportando nuevos productos, ya no solo estamos exportando banano y café, ahora estamos exportando piña, estamos exportando concentrados de frutas y jugos, estamos exportando productos de mayor valor agregado, y ya no solo es uno o dos productos, sino tenemos una mayor variedad de productos que estamos exportando. Pero vemos que la concentración ha incrementado para algunos países, pero con otros más bien se ha reducido esa diversificación y ha aumentado la concentración, entonces de que es uno o dos productos los que se están exportando principalmente a esos países. Perdón, ¿y por qué es importante la diversificación en las exportaciones? Porque si, por ejemplo, solo exportamos uno o dos productos y algo le pasa a esa empresa o a las empresas que están ahí, o le pasa algo al sector, o viene otro país con precios mucho más bajos y viene a competir, se nos puede caer todas las exportaciones a ese país. Entonces lo ideal es que se también tengan productos, las exportaciones estén más diversificadas, no estén concentradas en uno o dos productos. ¿Cuál ha sido la evolución de las exportaciones en Costa Rica? Bueno, efectivamente el país se vio muy golpeado por la crisis del 2009. Vemos que el crecimiento de las exportaciones fue de menos 10% en el 2009, o sea, nos vimos muy golpeados en las exportaciones de bienes, pero rápidamente nos recuperamos. Sin embargo, desde la recuperación de las exportaciones vemos que se ha estado reduciendo el crecimiento de las exportaciones de bienes, aunque para el 2016 hay una recuperación notable. ¿Cuáles son los principales productos de exportación? Bueno, hay incluso un cambio en los cuales eran los principales productos. Vemos que banano, que está acá, equipos de infusión y transfusión de suero, y piña eran de los principales productos de exportación en el 2003, pero en la actualidad los principales productos de exportación son banano, piña y otros dispositivos de uso médicos. Y aquí hay otros, si ampliáramos el grupo de dispositivos de uso médicos, vemos que es mucho más grande. Tenemos también prótesis de uso médicos, agujas, catéteres y similares, equipos de infusión y transfusión. Actualmente la industria médica en Costa Rica es una importante generadora de exportaciones de bienes en el país. Y además piña, Costa Rica es líder en la exportación de piña en el país, somos el principal exportador de piña a nivel mundial. Aunque sí, cada vez hay más competidores en el mercado mundial que podrían desplazar eventualmente la producción costarricense. Algo importante además es que ha mejorado la competitividad de los productos costarricenses en el mercado mundial. Para el
el informe anterior hicimos un análisis a partir de una metodología que desarrolló CEPAL, que es para ver qué tan competitivos son los productos costarricenses. Tenemos que en el 2001-2002, 43% de los bienes que se exportaban en Costa Rica en ese momento se catalogaban como oportunidades perdidas. ¿Qué eran esos tipos de productos? Oportunidades perdidas eran productos que se estaban exportando en el mercado mundial, pero que más bien estábamos reduciendo las exportaciones de ese bien. Y eran bienes que más bien el mercado mundial estaba demandando más, que estaba pidiendo más, era más bien un bien que se estaba creciendo la demanda mundial, pero más bien Costa Rica estaba perdiendo cuotas de mercado. Y los otros son estrellas menguantes y estrellas nacientes, que son productos que sí estábamos creciendo, que estaba creciendo la oferta costarricense de esos productos costarricenses en el mercado mundial. Con el análisis más reciente vemos que las oportunidades perdidas se redujeron de un 43% a un 26%. O sea, ahora son menos los productos costarricenses que están perdiendo oportunidades en el mercado mundial, y ha incrementado mucho otros productos que se catalogan como estrellas menguantes, que son productos que han estado creciendo su oferta en el mercado internacional. Entonces, algo importante es que la oferta costarricense ha mejorado su competitividad en el mercado internacional, y esto, como les comenté, porque ya no solo estamos vendiendo café normal, sino ahora vendemos café orgánico, y eso, por ejemplo, le genera un sobreprecio, le pagan más en el mercado internacional que el resto de cafés, porque es un café de Tarrazú o un café orgánico, o ya son frutas, piña orgánica, por ejemplo, o jugos o concentrados de frutas, o ya estamos vendiendo productos más especializados con mayor valor agregado, y que esto nos permite competir con más fuerza en el mercado internacional. Eso era respecto a bienes. Ahora, ¿cómo nos ha ido en servicios? La principal exportación de servicio en Costa Rica es el turismo, y es uno de los que le genera más divisas, más dólares a la economía costarricense. Aproximadamente el 75% de las exportaciones de servicios vienen del turismo. Esto es muy importante porque es una fuente generadora de ingreso para muchos hogares, no solo para empresas grandes, sino también para MIPYMES o hogares productores. Otras exportaciones, y vemos que además las exportaciones de servicios han crecido en los últimos años, pasaron de crecer a 8-9% a crecer a un 19% en el 2016. Otros servicios que también se exportan son otros servicios empresariales, telecomunicaciones, informática e información, y ahí está todo lo que les comenté al inicio, los call centers, los servicios financieros que realizan bancos internacionales en Costa Rica para sus casas matriz fuera de Costa Rica, transporte, servicios de transformación. Entonces vemos que también hay una variedad en el desempeño de estos, y turismo, que es el principal, vemos que más bien ha sido un más constante en su crecimiento en los últimos años. Ahora, el sector exportador fue una de las principales apuestas económicas que realizó la economía costarricense en los años 90, como respuesta a la recuperación de la crisis. Sin embargo, observamos que aproximadamente en los últimos 5 años, este gráfico lo que muestra es, en celeste, azul y gris, es la contribución al crecimiento económico de la demanda interna, o sea, el consumo de los hogares, el consumo del gobierno y la inversión privada. Aproximadamente el 70% del crecimiento económico en los últimos 5 años es producto de la demanda interna, no del sector exportador. Sí vemos que en el 2016 hay una recuperación del sector exportador, y aproximadamente el 42% del crecimiento en el 2016 obedece al sector exportador. Pero eso fue en el 2016, y vemos que en los últimos años en realidad ha sido la economía doméstica la que ha generado el crecimiento nacional, de la economía nacional. Hogares consumen, compran, piden préstamos, las empresas hacen edificios, invierten, amplían sus operaciones, y el gobierno también gasta. Entonces esto es importante
porque, un poco relacionado al inicio, que el sector exportador contribuye al crecimiento, pero su aporte también es muy volátil y su aporte no en todos los años ha sido positivo. Incluso vemos que en el 2015 prácticamente el aporte de la demanda externa fue nulo al crecimiento económico. Y aquí hay que separar, porque en el 2015 las exportaciones de bienes les fue muy mal, pero las de servicios les fue muy bien, entonces compensan y el efecto neto fue prácticamente nulo. Entonces, en turismo es algo que nos ha ido muy bien, pero en bienes hay mucha volatilidad, porque además depende mucho del mercado internacional, depende mucho de factores climáticos, por ejemplo, hay que esperar las cifras del año anterior, del 2017, pero sabemos que los últimos tormentas y huracanes que ha experimentado Costa Rica afectan mucho al sector agrícola y por lo tanto afectan mucho la exportación de estos bienes en el mercado internacional. Entonces, el país es una apuesta económica, pero sabemos que esa apuesta económica tiene debilidades estructurales, como que descuidó los encadenamientos productivos y además se generaron brechas entre los sectores más modernos y los sectores más nuevos, por ejemplo, los sectores de zonas francas, que fueron esa apuesta económica de los años 90, y se descuidó un poco la economía más tradicional, la producción agrícola tradicional, la manufactura y la industria tradicional. Y entonces el país, como resultado, tiene una política pública muy segmentada, con una institucionalidad más dispersa y más rezagada para los sectores tradicionales y una institucionalidad más moderna para los sectores que fueron esta apuesta económica de los años 90. Como les comenté, entonces hay una desconexión entre el crecimiento económico y las oportunidades. Este gráfico lo que muestra en celeste es el crecimiento de la producción de 3 sectores que los que más crecieron entre el 2013 y el 2015. Y vemos que estos sectores tuvieron crecimientos superiores al 2%. En promedio, entre el 2013 y el 2015, 6 actividades explican el 85% del crecimiento. Pero es que 6 actividades solo fueron responsables del 37% del empleo del país. Entonces hay una desconexión y vemos en este gráfico el crecimiento del empleo de estos 3 sectores. Fueron sectores que crecieron en su producción, pero más bien redujeron su aporte al empleo. Esta apuesta económica de apuesta hacia el sector externo, flujos de capital, de que empresas extranjeras vengan al país a invertir, también tiene una consecuencia de que lo que se produce en la economía, que nosotros medimos, que es el PIB real, no todo se queda en la economía. ¿Por qué? Porque una parte sale como pago a las casas matriz, como pago a los inversionistas internacionales, y esto se mide como la brecha entre el ingreso nacional disponible, que es lo que efectivamente le queda al país, respecto a la economía. Y entonces lo que vemos es de que hay inversores costarricenses invirtiendo en otras partes del mundo también, pero lo que vemos es que esta brecha es negativa. ¿Por qué? Porque la diferencia es que salen los pagos que se realizan a empresas internacionales, todas las empresas de zonas francas que invierten en Costa Rica, se les devuelve las ganancias a sus casas matrices. Y entonces, por lo tanto, se genera esta brecha entre lo que le queda al país y lo que efectivamente nosotros creamos. Como les comenté, la estructura económica de Costa Rica la estructura productiva está concentrada en servicios. Este gráfico lo que muestra es la economía costarricense. Cada burbuja es un producto. Y vemos que de las burbujas más grandes son servicios. Tenemos los servicios de enseñanza, que es una de las más grandes, luego servicios de salud, servicios de alquiler, servicios de comercio, que es un comercio nacional, internacional, y luego destacan algunos productos como la piña, por ejemplo. Pero esto es cuando tenemos toda la economía. ¿Qué pasa si vemos cuáles de estas burbujas son de zona franca y cuáles de zonas francas y perfeccionamiento activo, que son regímenes especiales que tienen sistemas impositivos preferenciales respecto al resto de los productos que se generan fuera de estos regímenes especiales? Este gráfico muestra en celeste claro lo que llamamos
el régimen definitivo, que es toda la economía que está fuera de zonas francas y perfeccionamiento activo. Y las burbujas azules más oscuras son los productos que se generan en las zonas francas principalmente. El tamaño de la burbuja es el tamaño del valor agregado, el tamaño de la producción que esos productos le generan a la economía. Y entonces lo que vemos es que en promedio el 93% del valor agregado se genera fuera de las zonas francas, que son productos de empresas que no gozan de beneficios fiscales como por ejemplo los que gozan las zonas francas. Y esto es muy importante porque era la apuesta económica del país, pero lo que vemos es que gran parte de la economía está fuera de estos regímenes preferenciales en materia de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el moderado crecimiento de Costa Rica no se está reflejando en mayores oportunidades. Tenemos tasas de desempleo muy altas, de las más altas en 3 décadas. Los sectores que más aportan a la producción tienen poco peso en el empleo, en especial para las personas menos calificadas. Y lo que observamos entonces es como que el estilo de desarrollo en Costa Rica no es incluyente en la creación de oportunidades. ¿Por qué? Porque la economía está creciendo, pero ese crecimiento no se refleja en mayores oportunidades para las personas, especialmente las personas de bajos ingresos. Este gráfico lo que muestra es el desempleo y lo que vemos es que Costa Rica tiene un desempleo muy alto de aproximadamente 7,5%, que aunque se ha disminuido en los últimos 3 años, sigue siendo un desempleo muy elevado. Aunque metodológicamente no es comparable, es un desempleo que solo se puede más o menos tan alto como los desempleos que Costa Rica vivió en la crisis de los años 80. ¿Cuál es la diferencia? No estamos en una crisis económica, la economía está creciendo, tenemos una inflación baja, un tipo de cambio que es relativamente estable, tasas de interés que se han mantenido bajas, pero ese crecimiento no se traduce en mejoras en las oportunidades. Y además, si recuerdan, habíamos visto que la pobreza se había reducido de los 50 a los 80. Pero ¿qué es lo que vemos? Hay un estancamiento en ese logro en la reducción de la pobreza. Costa Rica mantiene una incidencia en la pobreza de aproximadamente 20%. O sea, el nivel de pobreza es el mismo que en los años 80. No hemos avanzado en materia de pobreza. Aunque se observa una reducción en los últimos 3 años, estamos en el promedio. Aproximadamente el 20% de los hogares se encuentran en condición de pobreza. Otro tema es de que hay mucha disparidad en las oportunidades laborales. Tenemos que en el 2016 algo importante fue que esa recuperación en el sector exportador en parte vino de una recuperación del sector agrícola, que se observa como una mejora en los puestos de trabajo para el sector agrícola tradicional, el sector agroexportador tradicional. Pero vemos que más bien el crecimiento en los puestos de trabajo en zonas francas, nuevos servicios o agroexportaciones no tradicionales fue bastante bajo. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que los salarios en los sectores más tradicionales son muchísimo menor que en los sectores más modernos. Sabemos que en términos reales, los sectores que llamamos de vieja economía, que está el sector agrícola tradicional, la industria tradicional, tienen un promedio, un salario de aproximadamente 100.000 colones menos que las personas que trabajan en los sectores más modernos, como por ejemplo zonas francas. Además, la cantidad de productos que están de la economía nacional es muy dispar. Vemos que en las zonas francas, y esto está dividido por encanamientos, pero aquí me voy a concentrar en el total, en las zonas francas aproximadamente hay 28 productos, mientras que en el resto de la economía es más aproximadamente 70 productos. Entonces vemos que fuera de las zonas francas hay una mayor variedad de productos en la economía costarricense. Otro tema importante era que con esta apuesta económica se buscaba incrementar la productividad y que esto mejorara los ingresos también. Sin embargo, vemos disparidad en la productividad. Este gráfico muestra la productividad de acuerdo a los sectores económicos. Es la productividad normalizada.
las bolitas que están en 100 es que tienen una productividad igual al promedio de la economía. A la izquierda del 100 es que es inferior al promedio y a la derecha es que es mayor al promedio. Entonces vemos un montón de sectores muy productivos. Por ejemplo, finanzas y seguros tienen una productividad muy elevada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el porcentaje de empleo que esos sectores absorben es menor al 5%. En cambio tenemos sectores como el comercio y el sector agrícola tradicional que tienen una productividad baja, no son sectores muy productivos, pero absorben 1/3 del empleo del país. Y finalmente, para ir cerrando, este gráfico lo que muestra son las relaciones entre todos los productos costarricenses. Cada uno de los puntitos es un sector, los colores es a qué sector obedecen. Vemos que las bolitas verdes son los productos que se desarrollan desde las zonas francas. Vemos que son productos que están poco conectados, no tienen muchas ramitas. Vean todos estos puntitos verdes que no están tan conectados. Y en términos de valor agregado, que es el tamaño de la bolita, son muy pequeños. Entonces, en general, vemos que las zonas francas no tienen tantas relaciones, no generan mucho empleo y además generan menos del 10% del valor agregado de la economía nacional. Entonces, el país muestra bajos encadenamientos laborales y productivos que resaltan la necesidad de políticas focalizadas. ¿Por qué políticas focalizadas? Porque si aquí se desarrolla una política nacional general, no va a tener fuertes implicaciones porque sabemos que los sectores son muy distintos. El sector agrícola tradicional, que no está conectado con el mercado internacional, tiene necesidades muy distintas a, por ejemplo, las empresas de dispositivos médicos en las zonas francas. El sector agrícola tradicional probablemente necesita más apoyo en materia tecnológica, en capacitaciones, mientras que el sector de dispositivos médicos probablemente necesita apoyo en conectarse con proveedores, pero toda la parte tecnológica la tienen resuelta. Entonces aquí lo importante es políticas focalizadas de acuerdo a las necesidades de los principales sectores de la economía. Y entonces retomo una de las ideas que había mencionado antes. La oferta institucional reproduce las diferencias en la productividad. Tenemos instituciones como Comex, Procomer y CINDE, que son instituciones muy eficientes, que han logrado conectar a las zonas francas con empresas nacionales y conectar las empresas con proveedores a nivel mundial. Sin embargo, en términos de valor agregado, lo que estas empresas representan es muy poco. Y tenemos otras instituciones como el MEIC, el MAG, que son empresas que están, o su objetivo es estar el mercado principalmente interno, los sectores más tradicionales, la agricultura tradicional y la mayor parte del parque industrial, pero son sectores que son muy dispersos, instituciones muy dispersas, con muchas dificultades de que el propio ministro ejerza rectoría. El ministro de Agricultura o el ministro de Economía, Industria y Comercio tiene dificultades para ejercer rectoría sobre la mayor parte de los sectores a los que debería atender. ¿Por qué? Porque es una institución que se creó de forma muy dispersa. Y entonces por eso también la mejora en la estructura productiva y que más productos estén conectados con el mercado internacional y que se incremente la productividad también viene de reforzar la institucionalidad de los sectores más tradicionales. Y no pasa por un tema de presupuesto, porque son instituciones que tienen presupuestos que no tienen presupuestos tan pequeños. Y básicamente, ahí finalizo. Muchas gracias, Pamela. Pamela, quería agradecerte tu disertación y el aporte de una variedad de datos que va a dar luz a los profesores para abordar estas temáticas. Quiero dirigirme a los profesores de estudios sociales desde el punto de vista pedagógico. Se dieron cuenta que en la exposición de Pamela ella utilizó una diversidad de gráficos y cuadros para explicar y argumentar aspectos de la economía nacional. Yo invitaría a los compañeros que siempre traten desde el constructivismo social, presentar un cuadro, un gráfico, son unas preguntas generadoras de acuerdo a la temática aquí explicada, y entonces que los muchachos aprendan a hacer una lectura de esos datos
que se presentan en una forma secuencial. También vean que Pamela usó datos presentados en forma serial, históricos, ¿verdad? Que nos permiten ver por décadas y por años, enfatizar sobre declives y crecimientos en el ámbito comercial. Entonces, es una lectura que llamamos en historia, hay una lectura histórica, ¿verdad? De cómo ha venido evolucionando la sociedad y la economía en particular. Que nos ayuda a visualizar sobre los cambios que se han venido dando en el mercado en el corto y mediano plazo. Eso desde el punto de vista pedagógico. En relación con lo que nos plantea Pamela, hay una reflexión al respecto en términos de interrogantes que tal vez Pamela nos dé luz. Siento que por los datos presentados, Pamela, el país de una u otra manera sigue siendo un país agroexportador, ¿verdad? Solo que ya no con productos de tipo tradicional, sino con otros no tradicionales. E incluso me llamó la atención los bienes que se exportan, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, y también lo del turismo, ¿verdad? Que sigue siendo un aspecto importante de ingresos para la economía nacional y para el empleo. Ahí, digamos, es cuando yo me hago una pregunta sobre toda la problemática económica que está viviendo el país. ¿Cómo disminuir las importaciones para mejorar la balanza comercial y los ingresos del Estado? Más que ahora estamos hablando del tema en la política del déficit fiscal. Y también, digamos, en el ámbito de la inversión extranjera. Siento que hay una inversión extranjera que le sirve al país y hay una inversión extranjera que no le sirve al país, en términos de empleo y en términos de ingresos. No sé si estaré haciendo una lectura correcta de esta temática. Y luego, en el otro ámbito, ¿verdad? Que sí me interesa en el ámbito social, ¿por qué sigue siendo atractivo vivir en la ciudad y no en el campo? ¿Verdad? Porque vemos los enormes problemas de empleo y la economía, según los indicadores, no anda tan mal. Hay un problema de distribución de la riqueza y también de generación de empleo que ayude a atender la pobreza. En ese ámbito, entonces, me planteo, ¿por qué globalización y pobreza van de la mano? ¿Verdad? Siente uno, globalización, digamos, desde el enfoque que se ha estado viendo en esta charla, en términos de intercambio, de comercial, ¿verdad? Y esa interconexión y esa diversidad productiva. ¿Por qué van de la mano globalización y pobreza? Y lo otro es, ¿qué medidas debe poner el nuevo gobierno en Costa Rica, ya que estamos en una etapa de transición, para minimizar esa desigualdad social, que al menos para mí es muy importante? Lo otro es reflexionar sobre lo otro. No deja de ser importante que empleo, pobreza y oportunidades estén de la mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer como país? Tal vez te plantee una serie de asuntos, pero es lo que, a raíz de esta brillante exposición tuya, estos datos también secuenciados y resumidos, y de actualidad, da para reflexionar para muchas cosas. Ok, bueno, su primera pregunta es ¿cómo importar menos y exportar más? Yo no la plantearía así, yo la plantearía ¿cómo exportar más? ¿Cómo exportar más? No importarme, ¿cómo exportar más? ¿Por qué? Y ahí tiene una segunda parte. ¿Por qué? Porque hay cosas que probablemente vamos a seguir importando. Carros. Costa Rica no se ha especializado en la producción de carros. Probablemente no tenemos la infraestructura para la producción de carros. Podemos tal vez crear partes de carros, pero no tenemos el potencial que tiene Alemania o que tiene Japón en la producción de carros o la producción de celulares, por ejemplo. Entonces, yo lo primero que digo es ¿qué puede hacer el país para exportar más? Para que sus exportaciones agrícolas sean menos volátiles, que por ejemplo
que la roya afecta la producción del café enormemente, cómo podemos anticipar ciertos fenómenos climáticos que van a afectar la producción agrícola, qué podemos hacer para fortalecer nuestra producción agrícola. Y la segunda parte es, para importar menos, necesitamos vincular a las empresas nacionales con otras empresas. ¿Por qué? ¿Por qué importamos tanto? Y eso a veces pasa mucho con las zonas francas, porque dicen, bueno, es que producen, crecen, pero gran parte lo importan. Entonces, parte de esa institucionalidad, por ejemplo, que ha hecho Procomer, Cinde y Comex, ha sido conectar empresas de zona franca con empresas nacionales. Por ejemplo, en el caso de dispositivos médicos, conozco algunos casos de algunos empleados que trabajaban en estas zonas francas, que se dedicaban a la producción de dispositivos médicos, ingenieros, por ejemplo, renunciaban, ponían su MIPYME, ¿para qué? Para proveerle a su antiguo, a la empresa donde antes trabajaban. Pero eso tiene costos importantes, tiene costos de que necesitan certificaciones que son muy caras, necesitan un conocimiento que no es muy sencillo. Y tal vez algunas de las cosas que estas empresas extranjeras que importan sus insumos no los compran en Costa Rica es porque no se cumplen con las certificaciones, no se cumplen con los protocolos que ellos piden, y también las conexiones. Tenemos esa institucionalidad que yo le digo, que conecta la MIPYME con la zona franca, pero no tenemos la institucionalidad para la propia economía doméstica, para una empresa, por ejemplo, que produce algún tipo de alimento y que en lugar de buscar un proveedor tiene problemas de comunicación, no sabe dónde hay un proveedor y mejor lo compra en el extranjero, lo importa. Entonces falta esa conexión, y ahí es donde la institucionalidad doméstica, el MEIC, el MAC son fundamentales, que logren conectar. Lo hemos hecho bien con las zonas francas. Una parte importante de la producción de zonas francas demanda sus insumos en la economía doméstica, está encadenado hacia atrás, le compra insumos a las empresas costarricenses, pero eso tiene costos importantes, como le digo. Entonces yo lo que diría es, para mejorar nuestro balance comercial necesitamos exportar más, fortalecer las exportaciones, yo diría principalmente tradicionales, y además necesitamos, para mejorar nuestra balanza comercial, yo no diría importar menos, mejorar nuestra balanza comercial es conectar a esas MIPYMES, a las empresas domésticas con otras empresas que probablemente están conectadas con el mercado internacional, pero que si usted no tiene esa certificación, yo no se lo puedo comprar porque mi producto tiene que tener una certificación. Esa es una cosa que me parece una pregunta muy importante, porque no debemos decir que todo el comercio es malo o que todas las importaciones son malas. Como le digo, probablemente seguiremos importando carros, seguiremos importando ciertos artículos que para Costa Rica no tienen las ventajas comparativas, y eso no lo mencioné, está en una diapositiva que me brinqué por tiempo, pero ahí le va a quedar a los profesores, y es de que ¿por qué se comercia porque tenemos ventajas, y porque otros tienen otras ventajas. Alemania tiene ventajas en la producción de carros, nosotros tenemos ventaja en la producción de café, que probablemente Alemania no tiene una ventaja en la producción de café, podría intentar producir café, pero no le va a salir con los mismos beneficios y el valor agregado que tenemos nosotros. También hay ventajas climáticas, tenemos un clima tropical que nos favorece en la producción de piña y banano, que en cambio nosotros nos saldría muy caro la producción de manzana gala, por ejemplo, que es una ventaja que tiene Chile, o la producción de celulares, que es una ventaja que tiene China. Entonces las ventajas son la base del comercio, comerciamos porque tenemos ventajas, pero parte de ese comercio se necesita el reforzamiento de la economía doméstica. ¿Cuál fue el problema con este estilo de desarrollo que comenzó en los años 90? Tiene dos problemas. Uno es que pensamos que la distribución de la riqueza venía indirectamente, y eso no es cierto. Nos aseguramos el crecimiento de esta nueva economía, pero no nos aseguramos la mejora en la distribución de los recursos. Y el segundo es que no nos aseguramos en el fortalecimiento de las empresas domésticas dedicadas al mercado interno. Nos faltó esa parte. Le apostamos una parte, pero nos faltó otra parte. Y creo que eso es lo que el país tiene que resolver. La política actual para un nuevo gobierno, yo creo que hay que concentrarse en la economía nacional, en la economía doméstica, en las empresas que no están conectadas con el mercado internacional, y no tienen por qué estar conectadas todas. No todo el mundo tiene que venderle a Estados Unidos o a China o a Nicaragua o a Panamá. Muchas empresas les va muy bien vendiéndole a otras empresas nacionales,
pero necesitamos mejorar esa conexión de información, esas mejoras en la productividad, mejoras tecnológicas. Algunas empresas todavía se mantienen con tecnologías muy rudimentarias o problemas tecnológicos que disminuyen su productividad y que hacen que los productos sean más caros. No sé si hay contestado sus preguntas. No, perfecto. No, el otro es la pobreza, ¿verdad? Entonces, aquí la clave, según te entendí, es encadenamiento, ¿verdad? Esa es la palabra como clave de las pequeñas con las medianas y las grandes en el ámbito interno e internacional, ¿verdad? Que estén instaladas en el país o fuera del país. Y lo otro es, según te entendí, es fortalecer o ampliar la producción nacional, sobre todo aquellas que brinda más empleo a la clase trabajadora de este país. Y el tema de la pobreza va por la misma línea. La apuesta económica estaba concentrada en promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera directa, pero nos faltó la parte de la distribución de la riqueza y la atención de la pobreza. O sea, eso no estaba en esa apuesta y continuamos con el mismo modelo que hemos traído en los últimos años, que ha sido importante, que si no tuviéramos las políticas sociales y la inversión social pública en materia de pobreza actual, la pobreza sería muy, muy superior a la actual. Lo que pasa es que el tema de la pobreza va por un tema del empleo. Si usted le da empleo a muchos de esos hogares que están en condición de pobreza, salen con las herramientas de pobreza y ya no es una política asistencialista. Lo que pasa es que el país no ha tenido una política de empleo y vemos que es uno de los problemas de los que usted me estaba comentando. Otra de las preguntas que usted me hizo es la inversión extranjera directa. El tema de la inversión extranjera directa es que en algunas ocasiones puede ser muy volátil. Así como entró de rápido, así pudo haber salido, si lo que vino fue a invertir en acciones, por ejemplo. Eso puede haber políticas para el control de ese tipo de flujos. Sin embargo, sí ha sido una fuente importante de crecimiento de la economía nacional. Lo que pasa es que nos faltó esa parte. Pensamos que con la promoción de exportaciones y con la atracción de inversión extranjera directa, la parte social se iba a resolver sola, y no, también teníamos que fortalecer esa institucionalidad y esas políticas. Bueno, Pamela, muchísimas gracias. Tenemos un Una vez, Marvin. Ajá, sí, está bien. De manera quizás de síntesis, ya no preguntas concretas para Pamela, pero sí también para guiar a nuestros docentes, sobre todo los que están impartiendo quinto año, sepan que este es un tema, obviamente, que va para la prueba de bachillerato. Si ustedes se dieron cuenta, la metodología que empleó Pamela fue comenzar por explicar una serie de conocimientos básicos que el estudiante necesita conocer. Esto es un poco del enfoque de la historia-problema, que es a lo que finalmente responde el programa de estudio. Entonces retomo lo que decía Marvin. No solamente es entender el concepto, sino también saber aplicarlo a partir del análisis de gráficos, a partir de líneas de tiempo que nos presentó Pamela, y a partir de eso el estudiante va a poder ir construyendo sus propios conceptos. La invitación igualmente, compañeros, hay mucha literatura. Pamela nos habló de una serie de insumos que ella obtuvo del informe del Estado de la Nación, la revisión de los capítulos a los que ella se dedica, específicamente de los últimos 4 años, que son los que están fundamentados esta actividad o el estudio que ella nos presenta. Pero de igual manera hay muchos videos en YouTube que pueden ser utilizados como complemento para ampliar la temática que Pamela nos acaba de abordar. Como dice Mayor Parvin, reiterar el agradecimiento, Pamela, porque la metodología que ella nos está dando es quizá la más idónea. Comenzar por conceptos básicos y a partir de eso el muchacho puede empezar a construirlos y entender toda la problemática que los criterios de evaluación, los que hizo al principio ya me referencia, nos indican que son los que se tienen que abordar en el aula. Bueno, le tenemos una sorpresita a Pamela. Laurita va a proceder a entregar una de esas sorpresitas. De parte de la Historia Nacional de Estudios Sociales del Departamento de Tercer Ciclo de Educación Diversificada, reiterar el agradecimiento, Pamela, por todos los insumos brindados, el apoyo y sobre todo la respuesta siempre oportuna de ustedes, no solamente hacia nosotros, sino sobre todo a la labor docente que se realiza en el aula.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. También, Pamela, te vamos a hacer entrega de un libro que se llama Guanacaste, Región e Historia 1986. Hay autores como José Daniel Gil, historiador de la Universidad Nacional. Eso fue una serie de artículos compilados por Rodolfo Núñez Arias y Arnaldo Rodríguez Espinosa, que es compañero nuestro en la asesoría de educación cívica en Desamparados. Hay un artículo muy interesante sobre el partido de Nicoya. De verdad hay una polémica en torno a eso, desde el punto de vista de los historiadores, y entonces para que tengas una lectura. Muchas gracias. Como de muchas que debes tener. Claro, no, muchísimas gracias. Interesante. Sí. Mucho gusto. Le agradecemos muchísimo a la economista Pamela Jiménez Fontana por su colaboración, al igual que el informe del Estado de la Nación, que siempre ha estado anuente a colaborar con estos procesos de difusión. El agradecimiento también para ustedes por acompañarnos en esta serie de conferencias que tienen el objetivo de acompañarnos pedagógicamente en el análisis de las diferentes temáticas que vienen en este nuevo programa de estudio. Los invitamos para que nos acompañen en los próximos días con otra temática de su interés. Muchísimas gracias y buenas tardes.